Hola amigos, esta será una charla muy especial ya que daré mis pronósticos para la elección presidencial de 2025, utilizando mi sistema de las 13 llaves para el Palacio de la Moneda que ganó su validez por la comunidad, un sistema que ignora las encuestas, a los expertos que no tienen ninguna evidencia científica para sus pronósticos o predicciones e ignorando las encuestas que son instantáneas en el tiempo y que verdaderamente no tienen ningún impacto en la elección presidencial. Además, con sus márgenes de error que llegan más de un 5%. Entonces, las elecciones con mi modelo de las 13 llaves se basan en la fuerza que da el partido en el poder. Si 6 o más de esas llaves van en contra del partido en el poder, se pronostican perdedores. Y si 8 más van a favor del partido en el poder, se pronostican ganadores. Entonces, ahora sacando a Michelle Bachelet y colocando a Carolina Toa como su candidata presidencial, ¿cómo se dibujaría ahora el escenario presidencial? Bueno, para empezar, eh, con esta decisión han debilitado aún más su posición en una elección que ya era cuesta arriba. Esto no es un análisis basado en encuestas, no es una opinión sin fundamentos, es historia, es estructura política, es mi modelo de predicción basado en las 13 llaves para el Palacio de la Moneda. Y hoy voy a explicar por qué esta decisión es un desastre para el gobierno y una oportunidad para la oposición, porque aquí hay una verdadera innegable. Las elecciones no se ganan con currículums, se ganan con liderazgo electoral. Las elecciones no son simplemente sobre gestión, son sobre percepción, son sobre liderazgo, son sobre la capacidad de un candidato para conectar con el electorado, para movilizar a la gente, para generar confianza y entusiasmo. Carolina Toa no tiene esa capacidad. La historia es clara, los candidatos sin carisma pierden en algunas ocasiones, no porque sean competentes, eh, sino porque no logran movilizar al electorado. Un ejemplo bueno es en el año 2009, la Concertación apostó por Eduardo Frei, un candidato con trayectoria, con experiencia, pero sin magnetismo. Perdió contra Sebastián Piñera, un candidato que sí tenía carisma. En 2021, Sebastián Sichel representó la continuidad de Piñera, pero no logró conectar con los votantes, se desplomó antes de la segunda vuelta. Hoy Carolina Toa está en la misma posición. Es una figura de gobierno que no es una líder de masas, no es una candidata que inspire, no es una candidata que movilice. Y eso activa una de las llaves más importantes de mi modelo, la llave número 12, carisma en el oficialismo. Si el candidato del gobierno no es una figura fuerte, la reelección se convierte en una misión imposible. Porque Michelle Bachelet era una figura de carisma, una figura de movilización. Y ahora con Carolina Toa esa llave se vuelve en contra para el gobierno y la coalición que está en el Palacio de la Moneda. Pero aquí no termina el problema. ¿Por qué? Porque no se trata solo de Toa, se trata del estado general del oficialismo. En política, el momento en que tomas decisiones es crucial y el gobierno de Boric empezó demasiado tarde para definir su candidato. Perdió la iniciativa y hoy las llaves que definen la estabilidad de un gobierno eh, están cayendo por una y otra vez. Veamos los datos. La llave número 5, la economía a corto plazo, que analiza si hay una recesión en el año electoral, está a punto de marcarse como falsa, ya que el Fondo Monetario Internacional pronostica una recesión en Chile para el año 2025. La llave número 6, economía en el largo plazo. Chile no está en un crecimiento estable. No tuvimos un crecimiento mayor o igual a los últimos dos gobiernos anteriores.
la llave número 8 del escándalo, perdón, la llave número 9 del escándalo. Carolina Toá tiene el escándalo de Monsalve y de los indultos a delincuentes. Y el oficialismo ha perdido el control del escenario electoral. Y eso siempre es una señal de alerta. La pregunta entonces no es si el gobierno está en problemas. La pregunta es quién se beneficiará de este error. Johannes Kaiser podría beneficiarse. Hace unos meses la posibilidad de que Johannes Kaiser pasara a segunda vuelta parecía remota. Hoy, con el error estratégico del oficialismo y de algún sector de la oposición, todo ha cambiado. Las elecciones no solo se ganan con las fortalezas propias, también se ganan con los errores del adversario, y el oficialismo acaba de abrirle un espacio a la oposición. ¿Por qué? Porque Kaiser tiene algo que todavía no tiene, un electorado fiel, movilizado y con un discurso claro. Pero hay un problema. Kaiser no es un candidato carismático en el sentido tradicional, no es un líder que una a distintos sectores, no es un referente natural porque para el votante moderado. Y eso nos lleva a otra llave, y eso nos lleva a otra llave crítica, que es la llave número 13, sin carisma en la oposición. Y en este caso, esta llave se marca a favor porque Johannes Kaiser nos representa un carisma bien estructurado como alguien que inspire y que movilice a las personas que aparece y único que aparece una vez por generación. Si la oposición quiere ganar, necesita un candidato que sea percibido como alguien inspiracional, que movilice, que inspire, que, que, que sea único en su forma de ser. Si Kaiser no logra proyectar esa imagen, su candidatura puede quedar atrapada en un nicho sin posibilidades reales de victoria. Entonces, en conclusión, para este 2025, el oficialismo ha cometido un error que puede definir la elección. Han apostado por una candidata que no tiene el carisma necesario, que tiene escándalos, que sí refleja la continuidad, pero que no tiene carisma, tiene escándalos y probablemente tenga demasiada contienda en una primaria presidencial. Han tomado una decisión en el peor momento posible y han dejado la puerta abierta para que la oposición tome la ventaja. Pero esto no significa que la oposición tenga la victoria asegurada. Si Kaiser y los nacionalistas libertarios no logran consolidarse como un candidato capaz de unir a distintos sectores, si la oposición no estructura una campaña eficaz, podrían desperdiciar esta oportunidad para poder ganar el palacio. La historia es clara. Cuando el oficialismo llega debilitado y elige un candidato sin liderazgo electoral, la oposición tiene la ventaja. Como dijo el secretario del Partido Socialista, lo nuevo no fue lo justo en el año 2017 y tuvo toda la razón. Es probable que la oposición gane, en este caso Johannes Kaiser, la presidencia, aunque todo puede pasar en estos próximos meses. Entonces, la gran pregunta es, ¿podrá la oposición aprovechar este error o volveremos a ver un escenario donde el oficialismo se recupera? Lo veremos en los próximos meses, como ya dije. Estén atentos para más análisis.